Entrevista. Personajes. Historias en el Rincón de los Gatos. FM. El Rincón de los Gatos, FM. Desde La Calera para la región. Visual. La Radio TV. Charlas. Entretenimiento. Talento. Música. Información. En el Rincón De los Gatos, FM. Para la región del Guavio. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de la segunda temporada del Rincón de los Gatos en este sofá que está en la sala de nuestra casa. Pues tenemos invitados especiales para conversar con ellos, ahondar un poco con sus historias, pero este sí que es especial porque tenemos un líder de hace mucho tiempo en La Calera y ahorita en vísperas de campaña, comicios electorales que ya se avecinan. Por supuesto, los invitamos a todos ustedes a participar, pero de que lo hagan de la mejor manera y con una decisión de conciencia. Y pues vamos a hablar con los candidatos que tengan a bien sentarse con nosotros en este sofá. El primero de ellos pues es César Orlando Rodríguez. Bienvenido a La Calera FM y a este formato transmedia en el Rincón de los Gatos. Gracias, Yasmín, por este espacio, por esta invitación. Maravilloso que podamos conversar desde otra perspectiva sobre la realidad de La Calera y sobre la política caleruna también. Antes de adentrarnos un poco al tema político, me gustaría conocer o dar a conocer, porque nosotros nos conocemos desde hace, mal que bien, imagínense, más de 20 años, cuando su merced fue alcalde en la último cuatrienio de los 90, recibió el 2000 en su administración, pero es caleruno de pura cepa. César Orlando, contémosle a la gente cómo era vivir en aquellas épocas de su infancia y su juventud en La Calera. ¿Cómo era La Calera y cómo se ha transformado? Era muy tranquilo, pues era un pueblo de 5.000, 10.000 habitantes máximo. Todo giraba alrededor de la fábrica de cemento Samper, que fue la que hizo que este municipio creciera, con todos los trabajadores que llegaron de todo el país. Y yo siempre lo he comparado con una película muy linda que siempre me gustó, que eran Los Años Maravillosos. ¿Por qué? Qué linda serie. Sí, muy linda. Y me siento identificado con ese personaje siempre, porque era ese papá que trabajaba en una fábrica, llegaba a su casa donde estaba la mamá, que cocinaba para todos y alrededor de la mesa se compartía y se vivía lo que era la familia. Y eso era La Calera. Todo en torno a la fábrica, los eventos importantes se hacían en Siberia, aún las ferias eran en Siberia, más que acá. Y aquí eran 8 cuadras más o menos alrededor de la iglesia, un par de colegios, 2 escuelas, el río Teusaca donde uno se podía bañar todavía, y mucho campo para correr, para sembrar, para ver los cultivos. Y en eso fue que crecimos. Yo creo que era un ambiente muy, muy sano. No había televisión, sí había televisión, lo que no había era internet. Okay. Entonces, eran los juegos de los muchachos, de trompo, de las canicas, de las escondidas. Era, en ese ambiente fue que crecimos y yo creo que fue un ambiente muy bueno, donde no había competencia por lo económico, éramos todos como un mismo nivel, donde se vivía sabroso, las familias se conocían, se compartía y eso era como vivir en La Calera. ¿Dónde vivías? ¿De dónde es tu familia? Mi familia paterna viene por el lado de Cajicá y de Zipaquirá, donde era mi abuelo y mi abuela. Mi mamá es hija era hija de una caleruna, de Márquez, de los García, pero mi abuelo era santanderiano. Entonces ellos se conocen, de hecho mi papá y mi mamá vivieron fue en Bogotá, crecieron en Bogotá y se conocieron acá, pero mis raíces no son calerunas total. Okay. Yo nací acá en la fábrica, en la clínica de la fábrica, como todos los... Como todos los calerunos. Como la mayoría, los que tienen más de 40 años por lo menos. Exactamente, porque desde un tiempo para acá ya los calerunos no nacen en La Calera. No, nacían en Zipaquirá, en Sopó, en Bogotá. O en Girardot, ¿no? Algunos en Girardot, más recientes, ¿no? Más recientes. Pero lo que era
Hace 40 años todos nacíamos en la fábrica, en la clínica de la fábrica que estaba aquí en Siberia. Ah, exactamente. Y quienes no nacían en la casa. También hay quienes nacieron en la casa porque existían las parteras para ese tiempo también, ¿no? Mamá Blanquita. Doña Blanquita, exactamente, me acuerdo de ella. Bueno, ¿quiénes eran tus amigos de infancia? ¿Quiénes recuerdas por acá? Bueno, pues hubo dos grupos, uno que eran los compañeros del colegio, de la escuela, de la Juan 23 y el Pablo VI, amigos que todavía siguen siendo amigos, y otros eran los que estaban por el lado de la iglesia, porque yo fui acólito desde los 12 como hasta los 15 años fui acólito. ¿De verdad? Total. No me diga que le iba gustando el tema de... Claro que me gustaba. De hecho, la filosofía todavía me gusta y la teología. Y mi mamá hubiera dado la vida porque yo hubiera sido cura. Y de hecho, cuando estaba aquí el padre Francisco Jiménez, que era rector del Pablo VI, yo tenía un cupo ya para el seminario. Pero llegó el padre Salcedo y tuve algunas diferencias con él y ya me di cuenta que lo mío no era ser cura. Pero sí tuve la intención de hacerlo. ¿De verdad? Muy fuerte, además. ¿Cómo te hubieras imaginado César Orlando, el padre César Orlando? Hubiera sido maravilloso. Hubiera sido maravilloso porque yo creo que donde he estado desarrollando cualquier actividad profesional, siempre lo he hecho lo mejor posible y siempre creo que se puede mejorar. Lo que sí estoy seguro es que no hubiera sido un sacerdote de parroquia, sino yo estaría en Roma, me gustaría más la cátedra, todas estas cosas más ¿De formación? de formación, sí. ¿Te gusta la pedagogía, la cátedra, enseñar? Enseñar, sí. De hecho, he dictado cátedra durante mucho tiempo en algunos eventos a nivel universitario también. Bueno, por ahí me contaron que además de que le gusta la teología, me encanta como esa manera muy ecuánime, tranquila para hablar, para tratar a las personas. Creo que eso ha abierto muchas puertas, pero también hay una sensibilidad artística. Hace unos días que estuvimos hablando acá en los estudios, en la sala, pues hay un óleo, ¿no? De un artista calderano que se llama Gonzalo Reyes. ¿Quién era Gonzalo Reyes y por qué siempre te llama la atención ese cuadro? Ese me encanta porque yo era muy joven cuando iba al colegio y de la casa al colegio siempre me encontraba al señor Gonzalo Reyes, que era un talabartero, un señor que hacía muebles de encuero, todas estas cosas, pero que le gustaba pintar. Y a mí me gustaba cómo pintaba, tengo muy buenos recuerdos de él porque en alguna ocasión yo paraba ahí en su taller, porque él a la vez que trabajaba pintaba. Okay. Y alguna vez le dije que me enseñara a pintar. ¿Dónde quedaba el taller de don Gonzalo? Quedaba aquí por la parte de arriba de la iglesia, mira, justo donde está la foto, la imagen es de ese cuadro. O sea, como por el lado de Manovizo, ahí por arriba, ahí era el taller de él, y eso quedaba entre la casa y el colegio. Y muchas veces él sacó tiempo para explicarme cómo pintaba, y algunas veces pinté, y yo le mostraba a él las pinturas, y él me guiaba. Era muy autóctono su forma de pintar, ¿no? O sea, tú pintas, tú dibujas. He pintado y algunas ocasiones lo hago. De niño lo hacía más, Okay. porque mi papá tenía una tendencia de cuando él llegaba del trabajo, sentarse como a revisar las tareas y las cosas, y la forma de mantenerlo a uno tranquilo, él le gustaba que yo pintara. Él veía que yo pintaba y se sentaba a verme pintar. Entonces yo pintaba retratos. Yo recuerdo mis novias de colegio, yo las pintaba. ¿De verdad? Claro. No tengo, ¿Cuántas quedan ahí en la casa? En mi casa debe haber unas 3 fotos por lo menos. ¿Así? Sí. Ok. De cuadros, yo las pintaba para tener una foto o tenía una foto de ellas Y y las la retrataba. En carboncillo, sobre todo. Pero también he pintado a óleo. Y bueno, yo creo que eso es una parte bonita de mi vida que la he disfrutado, que no es muy conocida. ¿Todavía?
¿Pintas? Todavía pinto y me gustaría no tener más que hacer que dedicarme a pintar. A Ay, veces. qué bonito. Sí, bonito. ¿Te gusta mucho? Me gusta porque me ¿Qué relaja. te gusta pintar? Depende de las emociones que tenga. He pintado paisaje marino que me encanta, paisajes marinos. Compraba muchos libros para pintar figura humana. Ok. Entonces, depende de las emociones, pues pinto. Los caballos, me Caba- contaron que te gustaban mucho. Pintaba caballos. Además que La Calera siempre ha estado rodeada de esa cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que una vez en mi casa tuve un problema con mi papá porque pinté un caballo en la pared de mi habitación. Ay, sí, eso era pecado mortal. Pues no le pareció muy bueno. Para él estaba dañando la pared. Pero Claro. bueno, era una forma de demostrar y de vivir mi propia realidad en ese entonces. Bueno, aparte de la pintura, la sensibilidad por el arte, la paciencia, porque enseñar no es para todo el mundo, Sí. pero a ti te gusta el tema de la filosofía, el humanismo. ¿En qué momento te diste cuenta que la cosa era más bien por el derecho que nada que ver con lo arte, con el arte? Y más la política, que si bien es cierto tiene que ver con lo social, la gente, pues tampoco es que tenga mucho de sensible. No, pero fíjate que la dialéctica es un arte. La filosofía es un arte. Pensar en lo humano y en la dignidad es humano, ese humanismo es un arte. Es decir, eso es más sensible de lo que uno piensa. Pensar en el otro como unidad es más difícil que otras artes, porque requiere una construcción de una dialéctica clara, profunda, de conocimiento. No es un tema que sale de la nada, se construye. Me parece que es un arte. Entonces, ¿en qué momento tienes esa encrucijada? No, yo creo que no tuve encrucijada. No tuviste No, encrucijada. tuve como todos los jóvenes momentos ¿De qué voy a hacer con mi vida? ¿O de aquí para adelante? No, era muy fácil. De los 13 a los 16 años sabía que iba a ser sacerdote y no tenía problema con eso. Ok. Cuando se me acabó el tema de la religión, quería ser militar y hice hasta lo necesario para ser militar. Me presenté a la Armada y todo lo demás. Después, cuando el proceso no se dio, me nació ser médico y me presenté a la Nacional a estudiar medicina Sí. y tampoco lo logré, pero paralelo a eso decía, si usted no estudia medicina, ¿qué otra carrera estudiaría? Yo puse derecho. Ok. Entonces, y me salió muy fácil lo del derecho por la filosofía, por el gusto a leer, por el gusto de entender las realidades humanas, entonces me salió muy fácil. Ok. Y se me dio. ¿No? Y creo, y después ya al lado del derecho apareció el tema político, que también fue curioso, porque no fue algo que ¿Estuvieras buscando? que estuviera buscando, ¿O no. encaminado para? No, no, no. ¿Cómo fue? ¿Cómo entro a la política? Yo termino mis materias en la universidad y tenía que hacer un año de judicatura. Había ayudado a algunas personas al tema político, entonces lo que hice fue acercarme al Consejo Municipal y pedir que me dieran esa oportunidad. En ese entonces no había muchos calerunos que fueran concejales. La mayoría de los concejales eran de afuera y el sistema político les permitía ser concejales en varios municipios. Entonces la respuesta que me dieron fue, usted por ser caleruno no puede ser personero, porque yo quería ser personero. Me molesté tanto ese día y les dije, ¿cómo es posible que digan que no por ser caleruno no? Por el contrario, por ser caleruno debería tener el la espacio. oportunidad. Entonces, fue tanto la molestia en el consejo que me paré y les dije, el próximo personero lo elijo yo. Y me puse a hacer política. Y salí electo concejal y de hecho el siguiente personero lo elegí yo, lo traje yo. Que fue una mujer que trajimos a que fuera la primera personera que hubo en La Calera. Y a partir de ahí, pues nació un liderazgo
en una realidad cuando teníamos un alcalde que no era caleruno, y me tocó a mí enfrentar muchas cosas muy complicadas, pero siempre Claro, yo me acuerdo que en ese tiempo el tema del orden público era muy era difícil. complejo y estaba a la orden del día, ¿no? Claro. Es decir, y un municipio tan cercano a Bogotá también tenía su... Su dificultad. Sí. Pero para resaltar, para aquellos candidatos que no quieren ser concejales, que porque no les pagan, a nosotros no nos pagaban. Nosotros éramos concejales y no nos pagaban, no teníamos honorarios de ninguna índole. Era como ser parte de una junta de acción comunal. Era ad honorem, pero lo hacíamos y lo hacíamos con responsabilidad, lo hacíamos bien. Y realmente por vocación. Por vocación, para aportar, claro, digamos. claro. Y no éramos ni los concejales malintencionados pensando en su propio pecunio, sino en el municipio. Ahora los candidatos quieren ser o alcaldes o alcaldes. ¿Ya? No sé tras de qué. Pero sí hay que ir paso a paso, ¿no? Yo fui concejal, después fui secretario, después fui alcalde. Ok. Entonces, O sea, cuando fuiste alcalde hace más o menos unos 23 años, recuerdo yo, sí, que es el tiempo más o menos en que La Calera me eligió como hija adoptiva. También recuerdo que ya tenías por lo menos un proyecto de 8 años caminado. claro. ¿Cómo era, o sea, yo en esa experiencia que tú has tenido de nacer, crecer, vivir, desenvolverte en una carrera y determinar que esa carrera podía contribuir a ese municipio que te vio nacer? De La Calera de esos días a La Calera de hoy, pasando por la Calera que dejaste como alcalde, ¿cómo se ha venido transformando y qué nos ha pasado? Yo realmente lo que creo es que hemos perdido mucha autonomía, mucha autenticidad. La carrera se ha transformado, pero se ha transformado desde aspectos más negativos que positivos. En lugar de ser el municipio pujante que debería ser y que fuimos a nivel departamental, hoy somos un municipio más del departamento. Y tal un vez municipio que incluso podría correr el riesgo, y esto es una apreciación muy de ciudadana, ¿no? Un municipio que está corriendo el riesgo de ser absorbido por Bogotá, que ya la tenemos respirándonos en la nuca. sí. Y hay candidatos y hay personas que están interesadas en que nosotros seamos una localidad de Bogotá. Yo siempre he defendido que eso no debe ser. Afortunadamente las montañas nos han protegido, si no ya seríamos una localidad. Y hay quienes consideran que esto es una localidad y lo están buscando de todas maneras. El área metropolitana lo que busca es eso. Pero ha cambiado en todos los aspectos La Calera, es decir, desde lo físico, lo morfológico, que lo único que ve uno es más construcciones, ¿cierto? Pero no más desarrollo. Ve más gente, pero no mejor calidad de vida. Ve más comercio, pero no mejor economía. Entonces me parece que el municipio no ha mejorado, sino por el contrario estamos con una tendencia a desaparecer como municipio, como ese municipio agradable, Como bonito, pueblo, como pueblo, comunidad, como comunidad. de vecinos, De de vecinos. No, ya paisanos. la gente no se conoce. Ya la gente no se conoce y si nos descuidamos, pues vamos a tener aquí una multiplicidad de personas viviendo en apartamentos de 40 metros, en unas condiciones muy parecidas a los municipios que están alrededor de Bogotá, pero con unas condiciones de vida no las mejores para lo que queremos en La Calera. Ya lo estamos viendo, de Ya hecho. lo estamos viendo. ¿No? Proyectado para ser un municipio dormitorio, un municipio pues con una alta calidad de vida. De hecho, es costosa la vida en La Calera, pero eso no quiere decir que todos seamos ricos. No. Hay gente que pasa dificultades. El campo, ¿cómo lo recuerdas en tus días de infancia y de juventud al campo que tú ves ahora y que has vuelto a recorrer gracias a la campaña, sí? El campo de antes era, es decir, La Calera sigue siendo rural, pero antes era muy rural. Además del casco urbano, que eran 8 cuadras, creo, era muy bello ver por acá lo que se ve hoy con construcciones que eran
cultivos de trigo, de cebada, de maíz, menos ganadería pero más agricultura. En el sector oriental era genial porque yo recuerdo ir con mi papá a esos sectores del Manzano, de Mundo Nuevo, y llegábamos con unos auyamas de este tamaño que se daban, y hoy no se ve nada, es que ya no se ve ni siquiera ganadería. Entonces yo creo que la transformación ha llevado a que la gente crea que la única forma de aprovechar el valor de la tierra es venderla. Sí. Y está todo el mundo como en esa idea de vendamos la tierra y nos vamos. Entonces hay un desplazamiento, yo creo que forzado por las mismas circunstancias. Y un abandono total de la gente del campo en cuanto al apoyo institucional, porque no ven representados en temas de salud, educación y vías y todo lo demás al Estado. Por el contrario, se sienten abandonados, no creen absolutamente en nadie porque ya les han negado toda esa posibilidad de creer, ¿cierto? Y el campo se está quedando solo los adultos mayores, ya los jóvenes no se están quedando en el campo ni nada, por eso es que hay que tomar una decisión política para transformar esa realidad. Pues César, es la tercera vez que la segunda vez que intentas regresar a la alcaldía, la tercera campaña en forma que has hecho. Sí. ¿Cómo consideras que te ha ido en estos comicios donde voy a hacer, no sé, de pronto muy aventurada, aseverando que es la primera vez que La Calera en unos comicios electorales tiene tantos candidatos, 11 personas, en un momento coyuntural donde la mayoría de la gente que vive, raizal o no, que esa palabra parece muy odiosa, porque pues La Calera es linda y es una tierra abierta y generosa para todos, pero aún así en un momento coyuntural complicado, donde estamos en la encrucijada del crecer más y cómo lo vamos a hacer, con nueva gente, con las personas que ya vivimos hace un tiempo acá, cómo visionamos La Calera, cómo tú piensas que podrías mejorar o volver a rescatar, o cómo que quieres volver a La Calera como un alcalde, como quisieras. Es una tarea bastante ardua y lo primero que hay que construir es un nuevo ciudadano. Hay que cambiar esa mentalidad de alguna manera, pero para que la gente cambie de mentalidad tiene que volver a creer en sus instituciones. Si la gente no cree en la institucionalidad, si la institucionalidad no le llega, si no hay esa simbiosis que debe haber permanente entre el gobernante y su pueblo, pues no vamos a lograr mucho. Sí. Y eso es lo que yo creo que le falta al municipio y le falta a otras candidaturas. Aquí solo se avisoran unas ansias de poder, unas ansias de cumplir unos sueños, muchos sueños muy individuales, Sí. no grupales, y La Calera necesita mucho más que eso, y es volver a construir al caleruno desde su propia esencia, y no porque haya nacido aquí o no, sino porque se sienta apegado a la tierra, a lo que significa vivir acá. Lo que es sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, exactamente, Sí. y que las personas que han llegado al municipio también sientan esa realidad y puedan compartir este territorio, o podamos compartir este territorio desde las perspectivas que tengamos, bien sea como citadino o como campesino, pero sin perder la ruralidad. La esencia la del esencia del municipio, del pueblo. Es que lo que más la gente que ha llegado a vivir acá, lo que le gusta es que somos un pueblo, Claro. ¿cierto? Sí. Y los que no se pueden ir es porque les gusta que sea un pueblo. Yo que nunca me he ido de La Calera, precisamente lo que me gusta es eso, que puedo vivir acá. Tienes muy buen feeling con los animales. No, pero por supuesto. A veces con las gatas y Con con otras especies. Con otras especies. Ok. Ese es uno de los retos de pronto más bonitos, pero al respecto, tú dices, cuando hemos hablado desde el principio de esta charla, que tú abriste la posibilidad para que el caleruno pudiera decir, hey,
administremos nuestros propios recursos, nosotros mismos que conocemos el pueblo y todo eso. Pero han pasado algunas alcaldías y la mayoría de calerunos. ¿Cuál es la lectura que tú tienes? Porque entonces en esa dimensión de tu intención, de lo que debió haber sido, pues como que nos hemos dedicado más a tal vez una que otra rencilla más personal, donde pues se cranearon un negocio redondo que es el volteo de tierras, que esto hay que decirlo abiertamente porque es así y es evidente, pero han sido paisanos como tú, compañeros de colegio, sí, incluso de la misma escuela Juan 23 o del mismo Pablo VI. ¿Qué les ha faltado quizás o qué les ha sobrado? Yo me preguntaría, ¿qué les faltó en su juventud o en su niñez para que quieran complementarlo de esa manera tan mezquina? Yo creo que les faltó o tuvieron muchas deficiencias en su juventud que quieren satisfacerlas ahora. Nunca hubo ese amor real por su tierra, ni por su gente, ni por nada diferente a su satisfacción personal. Entonces, y si uno mira a esas personas a las que haces referencia, son personas que han dedicado su vida a alimentar su ego y su propia persona, porque tienen muchas deficiencias humanas, creo yo. Entonces, pues como en todo, las características de las personas son diferentes. Es decir, el hecho de que yo haya crecido en las mismas condiciones que ellos, en las mismas circunstancias, pues a mí las circunstancias de la vida me llevaron a ser una persona más dada a ayudar que a ayudarme. Okay. Y eso lo aprendí fue de mi papá, de mi mamá, de mi familia. Mi papá siempre ayudaba a la gente y sin mirar si realmente le quedaba un beneficio o no. Nosotros, yo recuerdo a mi mamá en Semana Santa, de niños, en Semana Santa y en las Navidades, donde se hacía comida y se repartía en toda la cuadra. Entonces mi mamá nos decía, vaya, llévele a tal persona, una natilla, unos buñuelos, lo que fuera. ¿Cuántos eran ustedes en su comunidad? ¿Cuántos hijos? 9 hijos. 9 hijos, o sea, además de calerunos era... Sí, claro. Grandecita la familia. Como las familias calerunas de entonces. Entonces, pues bueno, yo creo que eso también forma a la persona, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿estas personas qué les hizo falta en su vida para que lo satisfagan de esta manera, que es con apetitos voraces económicos, porque no los veo más? Entonces, no, a mí me hicieron como persona, me construí como persona desde la intención de ayudar. De pronto por eso hubiera sido un buen sacerdote. Entonces hay formas de darle a la gente de muchas maneras, y yo lo hago es con el servicio de lo público, haciéndolo bien, porque eso fue lo que me educaron en mi casa, no quitándole a nadie, porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa. Entonces yo creo que de ahí es que nace todas las demás cosas. Entonces hay que mirar a quién elegimos por eso, hay que mirarle la trayectoria de la vida, qué afanes tiene en la vida, si era una familia que le gusta mucho el dinero, si es una familia que le gusta mucho el servicio, o qué. Cada persona tiene una forma de actuar en la vida familiar y personalmente que es identificable. Claro. Por eso, yo no votaría con un candidato que no conozco, ni a nivel departamental ni nacional, y yo creo que en mis elecciones en la vida han sido así. Miro por quién voy a votar, cuál es el propósito real. Pero ojalá la gente hiciera eso. Yo siento que mi único pecado es haber sido un buen alcalde, porque no encuentran otro pecado con que castigarme, y es todo el tiempo es que usted ya fue, lo escucho mucho, pero ya les he dicho, digan, ¿ya fue qué? Falta un calificativo, un buen alcalde. Eso te iba a preguntar, digamos que dentro de las campañas, las correrías, escuchar a la gente, escuchar a los detractores, porque sin duda alguna pues en unas justas de campaña pues hay personas que están a favor y que no están, o que están a favor de otras personas. Sí, de acuerdo. Y esa es la democracia.
Esa es la democracia. Esa es la democracia. Pero ¿qué decían las personas, por ejemplo? Pero es que César, usted ya fue. César, es la tercera campaña. César, ¿qué va a hacer ahora que no hizo antes? ¿O fue que usted no hizo nada? Sí, es curioso, ¿no? Porque entonces, ¿qué hizo? ¿Qué va a hacer que porque no lo hizo? Es lo que dicen, ¿no? Lo que no saben es lo que hice. Ahora que he recorrido nuevamente el municipio he encontrado que en los 3 años, porque entonces la alcaldía eran 3 años, se hizo todo lo que es visible hoy. Lo que es visible hoy. Aquí se han hecho elegir muchos alcaldes con el tema del hospital, pero a la gente no le dicen quién construyó el hospital. Se han hecho elegir muchos con el tema del acueducto, pero no dicen quién hizo el acueducto, la base militar, la planta de tratamiento, quién pavimentó medio pueblo, porque cuando yo llegué medio pueblo estaba sin pavimento. Ahora está todo el pueblo. Ahora está todo acabado, que es diferente, porque ha crecido sin planeación. Va uno a las veredas, yo estaba en el Manzano el otro día y la gente decía, usted hizo en 3 años lo que no han hecho en 20 años y las obras que están ahí. Entonces, es la misma gente la que reconoce lo que yo hice. Pero yo entiendo que, sobre todo los jóvenes, pues, de menos de 25 años, pues no se acuerdan de eso porque eran unos niños. Y como el tema mediático para ellos es más importante hoy que la realidad, entonces, desde el punto de vista mediático, pues la fácil es decir, ¿usted qué hizo? Cuando uno no tiene conocimiento de qué hizo. Ok, yo tengo otra pregunta, porque además de lo tecnológico, y otra de las consecuencias que hemos tenido al crecer tanto de la manera como hemos crecido, más bien ustedes sacarán sus propias conclusiones, es que tienes un reto, porque aunque eres caleruno, fuiste alcalde, estás presentando nuevamente tu experiencia, trayectoria, propuestas para este nuevo periodo administrativo en La Calera. Hay mucha gente que ya no te conoce porque ha venido muchas personas de otro lugar. Entonces, ¿cómo darte a conocer? Y las personas que han dicho, es que usted fue alcalde, es que usted es de La Calera, ¿qué impresión se llevan según tu lectura cuando te conocen y cómo darte a conocer? O sea, aprovechemos este espacio para que la gente que de repente pues tiene este video, se encuentra con esta entrevista y con esta super charla, pues sepa quién es César Orlando Rodríguez. Sí, yo creo que lo más importante es que sean más objetivos. Es decir, el solo hecho de ya fui alcalde no puede ser una característica negativa en el caso mío, porque eso es lo que le han hecho entender los líderes, ¿no? Los que quieren el liderazgo del municipio, sí, porque no encuentran otra justificación. Sí. Entonces, que vayan más allá, que sean más objetivos, que averigüen, investiguen, revisen los datos que hay en el municipio, de la realidad del municipio, y ahí sí me califiquen, ¿no? Pues estamos haciendo lo que hacemos normalmente en una campaña. Yo creo que estamos haciendo lo mismo que todas las otras campañas. Entonces, y hay gente aquí que realmente nadie conocía políticamente. Yo no creo que sea menos conocido por eso por los jóvenes. Lo que estoy diciendo es cuestionado por los candidatos, que es diferente. Y es una forma de tratar de ganar espacio de ellos diciendo que yo ya fui y metiéndole en la cabeza a la gente que pues que como yo ya fui, entonces pues no debo tener la oportunidad de ser nuevamente. Pero no es un tema de oportunidad para mí, yo creo que es un tema de oportunidad para la Calera. Mucha gente a mí me dice, oiga, éxitos en su campaña. Yo creo que quien necesita suerte y éxitos es el municipio. Al momento de elegir. Al momento de elegir. No es un tema personal. Me parece que como todas las campañas se vuelven unipersonales, todos son salvadores de alguna manera. Entonces, no, yo lo que creo aquí es que la Calera necesita realmente unas buenas costumbres políticas, una persona capaz de gobernar para todos, con una condición de saberlo hacer, y eso ya puede ser exitoso. Más que simplemente ganar una alcaldía o ganar una campaña, como suele pasar, celebran un día, después 4 años de tristezas porque realmente no les funcionó. Entonces me parece que el tema mediático en eso falla, porque muestra
a un candidato, pero no muestra realmente a un administrador público, a un real gobernante. Entonces, se vende una idea desfasada de la realidad. Y en eso pues hay que mirar más allá de lo meramente superficial que son las campañas. Las campañas son eso, son un proceso. Y son 2 meses. Y son 3 meses, sí. 3 meses donde usted, literal, como dicen las señoras, escucha un montón de promesas y después de metido el voto, pues nada de lo prometido. Sí, eso se llama eso para los abogados era un delito que se llamaba el estupro. Ok. ¿Ah? Entonces nos estropean acá y de paso nos estropean. Nos estropean. Bueno, César, definitivamente, si uno se pone a mirar 11 candidatos, comicios electorales 2023, el que mayor experiencia tiene en la administración pública solamente por haber sido alcalde es César Rodríguez. ¿Qué consejo le daría a sus compañeros de campaña? No sé, no puedo decir detractores, o los demás candidatos. No, los demás candidatos. Yo creo que deben mirar la política con más objetividad, ¿eh? Y con más seriedad y con más responsabilidad. Es que la política no es un juego, yo se los he manifestado de muchas formas, ni es una carrera de obstáculos. Es algo muy serio, de ahí depende el bienestar no solo de este municipio, sino de todo el país. Entonces, yo creo que hay unos candidatos que están jugando al azar, a ver qué sucede, ¿eh? Pero en ese azar confunden a la gente. En esa carrera del azar, tratan de vender realidades que no existen, ni que van a existir. En los debates, a veces, pues con la trayectoria que tengo, escucho algunas cosas que yo siento horror, de pensar que una persona de esas, sin el conocimiento real, pueda llegar a gobernar. Entonces, lo primero que llegan a hacer es a conseguir asesores porque no tienen ni idea para dónde van, ¿cierto? Lo segundo, mientras ponen los pies en la tierra, porque hay unos que ya levitan sin necesidad de haber ganado, mientras ponen los pies en la tierra, ya se les ha pasado 1 año, 2 años, y el municipio pues está en unas condiciones difíciles. Entonces, yo creo que hay que mirar más allá de esa, no sé, para mí es un velo que tiene la gente en este momento de campaña, donde realmente a veces las emociones son más fuertes que la objetividad. Es la emoción de quien me parece más querido, más querida, que grita más, el que grita menos, pero no estamos siendo objetivos. Si pensáramos en esa persona que nos gusta, sentada allí tomando decisiones, gobernando, yo pienso que sería más objetiva la situación. Con esa experiencia que tienes, también han dicho, bueno, si son sanas o no son sanas las uniones, las coaliciones, las alianzas programáticas, como quieran llamarlo. ¿Cómo lo verías tú en esta ocasión? ¿Y tú estarías dispuesto, digamos, a hacer algún tipo de alianza en este momento con... ¿Harías una? Recibiría apoyos, y dependiendo de quién. No voy a desistir del propósito, porque fue una promesa que le hice a mucha gente que cree en mí. Ya en alguna ocasión, pensando más en el municipio que en mí, hice una alianza que me ha costado mucho y donde el remedio fue peor que la enfermedad, porque la alianza en ese momento era para derrotar una circunstancia política. Creamos una nueva realidad que decepcionó también o más al pueblo. Pero si estamos en esa coyuntura, digamos que ahorita podríamos hacer lo mismo. No, digamos que tristemente la Calera al final no termina eligiendo una buena opción, sino en contra de o hacer contrapeso para. Ese es el peor escenario que yo le recomendaría a la gente. Es decir, en eso nos hemos equivocado muchísimo, muchísimo. La gente, nosotros ya tenemos que dejar de elegir bajo esa premisa de ir en contra de alguien.
Tenemos que elegir al que consideramos que es el mejor o más capacitado para gobernarnos. No ha funcionado, no aconsejaría volverlo a hacer. Aquí hay 11 candidatos, es imposible que entre los 11 la gente no vea a uno con capacidad de hacerlo bien, de hacerlo bien, de hacerlo y de hacerlo bien. Tampoco por la emotividad de que me gusta este en contra de aquel. Okay. Si fuéramos objetivos, la realidad de este país sería muy diferente distinta. y la de La Calera sería muy distinta. Y es lo que yo pido, un poco de objetividad. Le he hecho a la gente en las reuniones que hemos tenido y en los debates, que precisamente yo lo que siento es que la Calera está en un momento de crisis muy grande y que lo que hay que buscar es una persona que tenga la capacidad de resolver esa crisis, ¿cierto? Y he puesto el ejemplo, si uno tiene una empresa que está en crisis, pues uno nombra a un gerente capaz, no un gerente que va a aprender, a un gerente que dice que se la sabe todas cuando nunca ha manejado absolutamente nada de gerencia. Con los médicos podría uno también hacer la comparación. Si uno necesita una cirugía, no se va a ir donde el médico que hasta ahora es recién egresado o está aprendiendo, sino que busca el mejor médico para llegar a la cirugía. Entonces, por eso la propuesta mía es, en este momento de crisis, la mejor opción es César Rodríguez, por la trayectoria, por el conocimiento que tengo del municipio y sobre todo por esa conciencia que tengo clara y pura de que hay que hacer algo por este municipio para salvarlo. 2 para despedirnos, así, súper rápido. Indiscutiblemente cuando uno empieza a analizar el tema político y muchísimo más cuando está en una campaña, uno puede analizar como esto y con tu experiencia quisiera que dieras una lectura o la opinión. A pesar de que hemos crecido exponencialmente en construcciones, En números, en gente, en candidatos, irónicamente vamos a elegir un alcalde con votación de pronto más pequeña, más corta, más de toda la historia electoral en La Calera. así es. Eso es bueno, eso es malo, ¿cómo lo es? Por un lado. Y ya para despedirnos, de verdad, ¿por qué volver a creer? El tema de los números es matemática, no es más. Es decir, si hay 23.000 potenciales electores en La Calera y de ellos salen a votar unos 16.000 y somos 11 candidatos, uno diría, pues matemáticamente están alrededor de 1.200 votos, 1.300 cada uno. Lo que da la posibilidad de llegar a ser elegido, de acuerdo al sistema democrático, por un voto más que los otros. Y ese Voto finish. Voto finish, exacto. Y ese voto puede estar, si uno hace esa repartición, pues estaría eligiéndose un alcalde con 3.000 votos o menos. Menos. Eso no es bueno, porque no hay una representación real de todo el municipio. Y lo que genera es unas divisiones y unas sensaciones políticas muy complicadas. Sería positivo tener más del 50%, pero para eso nos tocaría una segunda vuelta. El sistema político no da para eso. Entonces, lo que va a haber es una sensación, gane el que gane, una sensación de inconformismo muy grande. Eso no ayuda. Y si fuera de eso, la persona que llega no tiene el conocimiento y la capacidad de unir el pueblo, de resolver la problemática de todos. De estar fragmentados. Exacto, de estar fragmentados y Polarizados. Y polarizados, y por el contrario le gusta polarizar más, pues se va a enredar. Se va a enredar y va a enredar el municipio y vamos a seguir como el cangrejo para atrás. Entonces yo lo que creo es que hay que creer, por eso nuestro lema es se puede creer, que nació de una frase de alguien que dijo, en personas como usted se puede creer, personas que me conocen, cuando nadie cree en la política, cuando nadie cree en la familia, cuando nadie cree ni en la religión, cuando ya no se cree en nada, pues hay que volver a creer en algo. ¿Y en qué se puede creer? En lo que ha funcionado. Uno no cree en lo que nunca ha funcionado. Uno cree en algo. Si la gente cree en Dios y está en una crisis, va y cree nuevamente en Dios porque le salva de alguna manera su conciencia y su tranquilidad. Si uno cree en un profesional, es porque de alguna manera le ha servido bien en algún momento. Y lo que estamos diciendo es, crea en César Rodríguez,
que ya fue alcalde, pero que hizo las cosas bien. Y que esta vez no solo las vamos a hacer bien, sino que las vamos a hacer mejor. Porque es que si no es así, el municipio se nos cae. Es decir, la crisis es tan grave que no se aguanta, este municipio no aguanta más gobiernos cuestionados, porque eso no beneficia a nadie. Por el contrario, nos distancia, la economía va muy mal. Yo creo que esto no funciona si no hay realmente un gobierno que lo ayude a salir del fango en que se encuentra el municipio. Pues César, últimos 2 minutos para que tú le puedas decir ante la cámara a toda la gente que nos está escuchando, viendo, analizando, por supuesto, el mensaje para la campaña de César Orlando Rodríguez, alcalde de La Calera, y se puede creer. Quiero invitarlos a que revisen su proceso de elección, que vean en César Rodríguez no solo el candidato que quiere repetir, como pareciera que fuera, sino que me vean a mí como la persona que ha sufrido las mismas circunstancias que estamos viviendo todos y que hacen que el municipio no funcione, y que tengo la capacidad, el conocimiento y el deseo profundo de que este municipio vuelva a ser bello y próspero como siempre fue. Entonces, vayan más allá de lo mediático, vayan más allá del conocimiento y crean de verdad que este proyecto es serio, que es responsable, que es honesto, que es un punto muy importante. Nadie puede cuestionar en La Calera la honestidad de César Rodríguez, y ese sí que es un valor esencial a la hora de elegir gobernantes. ¿Cuántos candidatos tenemos con investigaciones? Yo creo que todos. En este momento se cuestiona todo. Yo puedo decir con mucha tranquilidad que no tengo investigaciones. Puede ser que haya muchas personas, no, que haya personas a las que realmente no les parezco que sea la opción, porque creen que hay alguien más al lado, porque están convencidos o porque no me conocen. Pero sobre la honestidad, la capacidad y la responsabilidad, nadie me cuestiona. César, gracias. Gracias a ti. Tenemos entre manos una decisión importantísima para La Calera. Si La Calera elige bien, serán 4 años de mejoramiento, de éxito, de crecimiento, de oportunidades, de trabajo. Si no elegimos bien, el municipio se nos cae. Bueno, pues esperemos que no, que elijamos bien, y para eso pues usted tiene todas las oportunidades del mundo. Ir a las 11 sedes, hablar con los 11 candidatos, hablar con ellos, preguntar acerca de sus planes de gobierno y de sus propuestas. Y esa es la intención del Rincón de los Gatos y por supuesto de La Calera FM. Y César, gracias. Muy rico hablar contigo, Ala. Igualmente, y a mí mucho gusto de verte. Qué bueno poder compartir estos momentos y ojalá que la próxima haya cafecito. Ay, por supuesto que va a haber cafecito. Con ustedes nos reunimos en la próxima emisión y episodio de El Rincón de los Gatos.